Hey, hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya el vídeo de las esperadas SP12, aprovechando el mantenimiento, chavales, para que podáis verlo todo mientras tanto y no os quede ninguna duda. Y bueno, la verdad que así por norma general están bastante bien las SP, tienen todas bastantes áreas, tienen muy buenos buffos y como siempre están rotísimas al principio. Veremos a ver si luego las reworkean o algo, pero bueno. Empezamos con el bufo general y cómo funcionan estas SP, ¿vale? Estas SP van a tener una especie de tokens, bueno, no tokens, sino como la SP11, se van a cargar unas barras que va a tener 3 niveles, que se va a llamar la sincronización dimensional, y en cada nivel nos va a dar un bufo, ¿vale? La primera y la segunda, primero y segundo nivel son los mismos en todas las clases, simplemente nos dan una oportunidad, un 5% y un 10% respectivamente, de invocar a un héroe que hará un daño adicional del 10% de todo nuestro daño, del 20% de todo nuestro daño. Esto es como si, pues yo que sé, con una ala ónice pues sale la sombra y hace daño, pues igual, pero con estos datos. Y el tercer nivel es el que va variando según la clase, que aparte de eso, que tiene más oportunidad y más daño, también da una especie de bufo, por así decirlo. En este caso estáis visualizando el que sería el de la espada, ¿vale? Que aumenta el rango de ataque a 2 y aumenta también el daño final. Esto veremos que en cada clase varía y que incluso ha salido cosas en Discord que no, en los spoilers de Discord, que no coinciden con lo que nos han facilitado anteriormente. Entonces veremos al final con qué se quedan al final, porque están sujetas a cambios como siempre. Empezamos con el espada, ¿vale? La característica es que va a ser a larga distancia, es decir, va a pegar con la ballesta, como ya adelantamos en el vídeo de spoiler, que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí, porque algunas cosas las daremos ya por supuestas, para que no os perdáis nada. Y por otro lado es de atributo tinieblas, ¿vale? Lo cual está muy bien, porque solamente tenía una SP de ballesta y ahora con esta de Tini seguro que le va a ir fenomenal. En cuanto a habilidades, tenemos por un lado eso, el ataque básico, ¿vale? Que siempre va a tener ya áreas en todas las SP del ataque básico, lo cual está muy bien. Aumenta en 10 la barra esta que os decía de sincronización dimensional, de ataque a larga distancia, y puede infligir debuffo. Eso es como la SP11 básicamente. Así que es muy buen básico. Y luego otro ataque que tenemos por aquí directamente, que bueno, que será por la segunda habilidad, por así decirlo. Como vemos, tiene mucho rango, 12 unidades de rango, tiene área, la verdad que por el principio bien. Luego aquí tenemos tanto un debuff como un buffo que pone esta clase, porque nos han adelantado que es una SP que va a dar muchos buffos y debuffos. Por un lado aquí vemos que ofrece un debuffo que aumenta el daño para, digamos, desde escondido, y aumenta y disminuye la velocidad, lo cual quiere decir que esta SP seguramente tenga invisibilidad. Y por último, aquí tenemos un bufo que ya provoca que aumente el daño del héroe que invocamos, y dependiendo del nivel que tengamos va a dar de sincronización, va a dar más buffos o no. Aquí, como vemos, tenemos dos ataques más, ¿vale? Que como siempre larga distancia y que pueden provocar distintas debuffos y demás. También vemos aquí el primero, el Creeping Fog, que va a tener una especie de niebla, porque lo que va a permitir es eso, producir un debuffo además de hacer daño. Y por otro lado, también nos va a permitir obtener un escudo, que de eso ya no tenemos más información, no han salido todas las habilidades, pero bueno, yo estoy juntando aquí toda la información que podáis obtener y que yo he podido obtener, básicamente, uniendo los spoilers de Discord con la información que han facilitado del PDF que pasaron por Discord también y demás. Y por último es un ataque más que también puede provocar un debuffo. En cuanto a los buffos y debuffos que conocemos, además de lo que ya hemos visto antes, tenemos aquí algunos que bueno, que ya enseñan que va a ser un poco lo de siempre, ¿no? Bajar resistencias, aumentar el daño. Lo bueno es que son nivel 5 algunos, lo cual van a servir para los de acto 10, para los bosses de acto 10. Recordad que solamente les afectan los de nivel 5 para arriba. Y los otros, pues bueno, están sujetos a cambios siempre. Vemos que tiene a lo mejor también un incremento de defensa, que puede ser interesante PvP. En fin, la verdad que es una SP bastante completita, la de la espada. Le va a dar muchísima larga distancia, muchísimas áreas, muchísimos buffos, invisibilidad. No sé qué más se puede pedir.
En cuanto al arquero, este va a ser también de arma secundaria, pero de daga, y va a ser de atributo de agua. E igual que la espada, pues también va a tener un montonazo de áreas, partiendo desde el básico hasta todas las habilidades prácticamente. Incluso va a tener un juntar, que eso sí que es relevante para ser un arquero. Y bueno, aquí ya veis que aquí cambia el bufo de fuerte de dimensional, de sincronización, porque lo que hace es aumentarte directamente el daño de los golpes críticos. Y luego aparte, bueno, pues ya vemos el básico, que es del mismo estilo que el de la espada, que aumenta también, bueno, este no tiene tanto rango porque recordad que es de corta distancia, pero sí que tiene ataque en área. Y luego pues un ataque más que, bueno, que ya veis que puede provocar buffos, debuffos, etcétera. En cuanto a algunos ataques más y algún buffo, aquí vemos que todo va a ir relacionado con hacer corte en la pierna, básicamente. Al final es una especie de samurái con su daguita, así que pues tiene sentido. Y bueno, todo va provocando que se aumente el nivel de la barra para la sincronización dimensional, que provocarán debuffos, que tienen un poquito de rango, no mucho, pero bueno, y lo importante es que tienen áreas. El segundo ataque es el que yo decía que hace el juntar, veis la opción que la tiene ahí, que atrae a los monstruos. Y luego por último vemos que va a haber también una especie de escudo, que además va a provocar un debuffo, el Mind Loss. Veremos a ver de qué se trata. Pero la verdad que bastante bien que tenga escudo, seguramente el combo sea juntar y escudo. Aquí por ejemplo ya vemos otros buffos y debuffos que se van a tener para esta clase, que veis que vamos a poder aumentar la oportunidad de crítico, lo cual está muy roto, la velocidad, dependiendo de si tenemos el sincro buff o no, aumentaremos el ataque y la defensa también con la segunda habilidad. Y nada, también tiene un debuffo considerable de nivel 5 que aumenta mucho el daño, disminuye la velocidad, la resistencia, etcétera. Y aquí ya veis que incluso los ataques eso, tienen 100% de probabilidades de provocar otra cosa, seguramente debuffos, que todavía no nos han facilitado. Así que ya lo veremos a lo largo del día de hoy cuando se instale la actualización. El mago, aunque a priori en el spoiler parecía que iba a ser con vara, porque bueno, tiene un pedazo de bastón en nota, al final, por los spoilers que han ido saliendo posteriormente, sabemos ya que va a ser de pistola, porque va a tener críticos. Y va a ser de atributo luz. En general todas las clases van a ir con el arma secundaria, lo cual está bien porque da bastante variedad al juego. Y aquí, por ejemplo, el bufo dimensional fuerte va a pasar a directamente aumentar todos los ataques y además aumentar los ataques por cada habilidad usada. Esto parece un nuevo bufo, por así decirlo, no he visto nada parecido. Y veremos a ver cómo funciona y si finalmente es este, porque como digo hay por ahí otro bufo que han metido en los spoilers que no tiene nada que ver y veremos a qué clase le pertenece. Aquí pues un poco más de lo mismo, parecido en este caso al espada, al ser larga distancia, pues eso, tiene también un rango de 12 campos, tiene ataque básico en área, aumenta un montonazo la oportunidad de crítico, que eso para esta clase la verdad que está muy bien. Y bueno, lo de siempre, mete debuffo, aumenta el nivel de sincronización dimensional a medida que vas usando habilidades y ataques. Y lo curioso es eso, que le han dado mucha caña al tema de aumentar la oportunidad de crítico en el mago. Básicamente en el arma no la va ni a necesitar casi. En cuanto a un poco más de habilidades, ya empezamos a ver que esta SP del mago va a ser un poco de daño y de apoyo básicamente porque, por ejemplo, también tiene un juntar, ¿vale? Que sería la primera habilidad. Y por otro lado tiene un ataque que provoca también un bufo que además de aumentar el daño, también te cura. Con lo cual eso va a ir combinando, parece, daño y curación. Veremos a ver cómo sale, una especie de Holy mejorado, por así decirlo, pero claro, entonces me surge la duda de que para qué va a servir el Holy si este va a ser básicamente un Holy mejorado. Veremos a ver si lo acaba sustituyendo o no. Pero bueno, por lo menos esperemos que esta SP sea buena.
Por otro lado también hay aquí algún otro bufo, que esto parece provocado por algún ataque, que también aumenta el HP, el MP y el daño, como decíamos, incluso también un poco de cooldown. Y por otro lado eso, también tiene otros buffos por ahí que tiene su propio escudo y también lo que hace es reducir el stun, por ejemplo, que de cara a PvP puede ser interesante, aunque no sé yo si veo esta SP para PvP, la verdad. Y por último tendríamos el artista, ¿vale? Que también va a ser de larga distancia utilizando la ficha como la SP Luz, que por lo menos para mi gusto la SP Luz del artista que utiliza ficha es la más rota del artista, y en este caso esta va a ser de agua, así que podríamos tener aquí otra SP hiper rota del artista. Veremos a ver cómo va saliendo la cosa. El bufo en este caso lo que provoca es, además del héroe dimensional este que invoca, también una especie de clon de la sombra para hacer otro ataque más. Entonces yo creo que este es el que tiene más posibilidad de que lo cambien, por el que han puesto en los spoilers, que veis que lo que produce es que aumenta el daño con respecto al HP que le quede al oponente, que tiene bastante más sentido que invocar un tercer NPC, por así decirlo, pues ya estarías tú, el héroe dimensional, y ahora la sombra. Y todo esto si no tienes alas por ahí de sombras y demás, pero bueno. Aquí ya veis que tiene un poquito menos de rango que, por ejemplo, el espada o que, por ejemplo, el mago, porque tiene hasta 9 campos, pero bueno, en general también tiene más área, por así decirlo. Tiene 3 campos de área, con lo cual con respecto al 1 de la espada y el mago, así que está bastante bien. También vemos que tiene alguna habilidad de estas con áreas especiales así chulas. Veremos a ver si resulta útil o no, pero por lo menos ya, como os decía, veis que todo va enfocado a darles áreas y a darle con la secundaria. ¿Vale? Aquí vemos unos cuantos ataques más, que aquí estáis viendo ya que el primer ataque produce básicamente un debufo y un bufo, que parece que eso es ahora algo que hay en todas las SPs. Luego por otro lado también el segundo ataque parece una especie de carga, porque como vemos ahí en el texto guarda un poco del daño causado. Es decir, no es como la carga que se puede obtener del Blade o del asesino, sino que es una carga con respecto al daño que haces, no que absorbes, con lo cual veremos a ver cómo se libera eso luego. Y el último ataque también producía ahí buffos y debuffos, veremos a ver en qué queda. Aquí también tenemos otro bufo, ¿vale? Que lo que hace es como que un bufo que te da un área de daño. Todos los oponentes que hay alrededor de 5 espacios reciben un debuffo, y aparte de eso también se reduce si tienen el stun, que esto es heredándolo también de la SP del mago. Y por último un ataque más que bueno, tampoco dice mucho más, simplemente eso. Ya veis que todos los ataques van aumentando el bufo dimensional, y bueno, la verdad que todos pintan bastante bien. Lo que falta ver ya es finalmente cómo se implementará en el juego. Aquí ya veis por último algunos debuffos y buffos que tiene, también de nivel 5 que servirán para todos estos bosses. Y tiene lo de aumentar el daño de agua, lo cual está rotísimo, la verdad. Creo que ninguna SP de agua tiene eso, salvo esta. Así que yo creo que esta SP va a estar muy rota para el artista también. Y nada, espero que os sirva toda esta información. Como digo, no han querido facilitar todas las habilidades, no tengo muy claro por qué. Pero bueno, veremos ya cómo llegan hoy al juego. Así que nada, espero que os guste. Nos vemos próximamente, chavales. Un saludito.